El camino de la sabiduría ancestral. Un joven que busca el conocimiento de sus ancestros para encontrar su propósito en la vida. Hola. Bienvenido. Activa las notificaciones y disfruta de la historia. Capítulo 1. La llamada del pasado. Solo, un joven oaxaqueño de 23 años, vivía en una constante encrucijada entre el presente y un pasado que lo llamaba con insistencia. No era un llamado estridente ni obvio, sino más bien un susurro sutil, una vibración en el alma que le impedía sentirse completamente en paz. Trabajaba en la Casa de los Alebrijes, una tienda de artesanías ubicada en el corazón de la ciudad de Oaxaca, a unas cuadras del bullicioso Zócalo. Rodeado de coloridas criaturas de madera, tapetes intrincados y cerámicas vibrantes, solo sentía una desconexión paradójica. Las manos de los artesanos, herederos de técnicas ancestrales, creaban piezas que irradiaban historia y tradición, pero para Solo, eran solo objetos, símbolos de una cultura que sentía ajena. Cada día, Solo abría la tienda, encendía las luces y organizaba los productos con una meticulosidad aprendida. Saludaba a los turistas con una sonrisa amable, explicaba el significado de los alebrijes y los intricados diseños de los tapetes, pero sus palabras sonaban huecas, repetidas sin convicción. Por dentro, anhelaba algo más, un propósito que trascendiera la mera transacción comercial. Las noches eran aún más difíciles. Después de cerrar la tienda, Solo caminaba por las calles empedradas de Oaxaca, sintiéndose como un extranjero en su propia tierra. Observaba a los ancianos sentados en las bancas del parque, conversando en zapoteco, y escuchaba las melodías melancólicas de los mariachis que resonaban en la distancia. Sentía una profunda admiración por su conexión con el pasado, por la sabiduría que parecía emanar de sus rostros curtidos por el sol y el tiempo. Pero, ¿cómo podía acceder a esa sabiduría? ¿Cómo podía reconectar con sus raíces, con la historia de sus ancestros? Una tarde de martes, mientras la luz dorada del sol comenzaba a filtrarse por las ventanas de la tienda, una anciana entró. No era una turista común. Su vestimenta, un huipil bordado con motivos florales y una falda de lana gruesa, hablaba de una conexión profunda con las comunidades indígenas de la Sierra Norte. Sus pies, calzados con huaraches desgastados, parecían haber recorrido senderos ancestrales. Pero lo que más llamó la atención de Solo fueron sus ojos. Profundos como cenotes, oscuros como la noche, parecían contener la memoria de siglos, los secretos del tiempo. La anciana caminó lentamente por la tienda, observando cada objeto con una mirada escrutadora. No tocó nada, no hizo preguntas. Simplemente observaba, como si estuviera buscando algo que solo ella podía ver. Solo la siguió con la mirada, sintiendo una mezcla de curiosidad y respeto. Había algo en esa mujer que lo atraía, una energía misteriosa que lo envolvía. Finalmente, la anciana se detuvo frente al mostrador, donde Solo esperaba con una sonrisa nerviosa. Sin decir una palabra, extendió una mano arrugada y le entregó un objeto envuelto en un trozo de tela burda. Solo lo tomó con cuidado, sintiendo el peso de la historia en sus manos. «Este códice te guiará», dijo la anciana con voz suave pero firme, una voz que parecía venir de las profundidades de la tierra. «Encontrarás las respuestas que buscas en el camino de la sabiduría ancestral». Solo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Abrió la boca para responder, para hacer una pregunta, pero la anciana lo interrumpió con un gesto de la mano. «No hay tiempo para preguntas», dijo. «El camino te espera». Y con esas palabras, la anciana se dio la vuelta y salió de la tienda, desapareciendo entre la multitud de turistas y lugareños que transitaban por la calle. Solo se quedó paralizado, con el objeto en sus manos y un torbellino de preguntas en su mente. ¿Qué era ese códice? ¿Qué camino debía seguir? ¿Quién era esa misteriosa anciana? Cerró la tienda temprano, con el pretexto de un dolor de cabeza repentino. Necesitaba tiempo para procesar lo que acababa de suceder, para entender el significado de ese encuentro fortuito. Caminó rápidamente hacia su pequeño departamento, ubicado en un barrio tranquilo a las afueras de la ciudad. Al entrar, dejó el códice sobre la mesa de madera y se desplomó en el sillón, sintiéndose abrumado por la incertidumbre. Durante horas, Solo contempló el objeto, sin atreverse a desenvolverlo. Tenía miedo de lo que pudiera encontrar, de lo que pudiera significar. Pero la curiosidad, el anhelo de respuestas, era más fuerte que el miedo. Con manos temblorosas, desenvolvió la tela burda, revelando un antiguo códice, cubierto de polvo y símbolos enigmáticos. Era un libro hecho de papel amate, un material ancestral elaborado a partir de la corteza de un árbol. Las páginas estaban amarillentas por el tiempo, cubiertas de jeroglíficos y dibujos intrincados. Solo reconoció algunos símbolos zapotecos, pero la mayoría eran desconocidos para él. Sintió una conexión instantánea con ese objeto, una resonancia profunda que lo transportó a un pasado lejano.
Pasó el resto de la noche descifrando los símbolos del códice, con la ayuda de libros de historia y diccionarios de lenguas indígenas. Descubrió que era un mapa, no de lugares físicos, sino de estados del ser. Un camino para conectar con la sabiduría de sus antepasados, los antiguos zapotecas. Un camino para encontrar su propósito en la vida. La trama secundaria comienza a insinuarse aquí. Mientras solo se sumergía en el mundo del códice, su novia, Citlali, comenzaba a sentir una creciente distancia entre ellos. Citlali era una joven moderna y pragmática, estudiante de administración de empresas, con una visión clara del futuro. Ella veía el pasado como algo lejano e irrelevante para el presente. No entendía la obsesión de Solo con el códice, con los símbolos antiguos y las historias de sus ancestros. Para ella, era una pérdida de tiempo, una distracción de sus metas y aspiraciones. Solo, tienes que ser realista, le decía Citlali con frecuencia. El pasado está en el pasado. No puedes vivir de historias y leyendas. Tienes que enfocarte en el presente, en construir un futuro sólido. Solo intentaba explicarle la importancia de la sabiduría ancestral, la necesidad de reconectar con sus raíces para encontrar un propósito en la vida. Pero Citlali no entendía. Sus diferencias comenzaron a crear tensión en su relación, pequeñas grietas que amenazaban con separarlos. A pesar de las dudas de Citlali, Solo estaba decidido a seguir el camino del códice. Sabía que era la única manera de encontrar las respuestas que buscaba, de llenar el vacío que sentía en su alma. Estaba dispuesto a enfrentar los desafíos y obstáculos que se presentaran en su camino, con la esperanza de descubrir la sabiduría ancestral que lo esperaba al final del viaje. Este primer capítulo sienta las bases para la aventura de Solo y establece el conflicto central entre su búsqueda de la sabiduría ancestral y su relación con Citlali. Espero que te sirva para tu grabación. Capítulo 2. El legado del códice. Los días que siguieron al encuentro con la anciana se convirtieron en un torbellino de investigación y descubrimiento para Solo. El códice se había apoderado de su vida, consumiendo cada momento libre que tenía. Durante el día, en la tienda de artesanías, su mente vagaba entre los símbolos y jeroglíficos, tratando de descifrar su significado oculto. Por las noches, bajo la tenue luz de una lámpara, se sumergía en libros de historia, antropología y lingüística, buscando pistas que lo ayudaran a desentrañar los secretos del antiguo documento. El códice, Solo lo descubrió, era más que un simple mapa. Era un registro detallado de las prácticas y creencias de los antiguos zapotecas, una civilización que floreció en el Valle de Oaxaca hace más de 2000 años. Los símbolos representaban conceptos abstractos, como la conexión con la naturaleza, el equilibrio entre el cuerpo y el espíritu, y la importancia de honrar a los ancestros. Pero lo más intrigante eran las referencias a un camino de la sabiduría, una serie de pruebas y desafíos que debían superarse para alcanzar la iluminación. El códice describía lugares sagrados, rituales ancestrales y encuentros con seres de sabiduría que podían guiar al buscador en su viaje. Sin embargo, la información era fragmentada, codificada en un lenguaje simbólico que requería una profunda interpretación. Solo se sentía como un arqueólogo desenterrando un tesoro oculto, pieza por pieza, revelando la magnificencia de una civilización olvidada. Una de las primeras revelaciones del códice fue la importancia del nahual, el espíritu animal que acompaña a cada persona desde su nacimiento. Según la tradición zapoteca, el nahual es un reflejo del carácter y la personalidad del individuo, una fuerza protectora que lo guía en su camino. El códice contenía instrucciones sobre cómo identificar y conectar con el propio nahual, un proceso que implicaba la meditación, la introspección y la observación de la naturaleza. Solo pasaba horas en el jardín de su casa, observando a los animales que lo rodeaban, tratando de sentir una conexión especial con alguno de ellos. Se sentía atraído por el águila, un símbolo de poder y visión, pero también por el jaguar, un animal misterioso y enigmático. No estaba seguro de cuál era su nahual, pero sabía que debía descubrirlo para avanzar en su camino. Mientras Solo se sumergía en el mundo del códice, su relación con Citlali se deterioraba cada vez más. Citlali no entendía su obsesión con el pasado, su fascinación por los símbolos antiguos y las historias de los ancestros. Para ella, todo eso era una pérdida de tiempo, una distracción de sus metas y aspiraciones. La subtrama se intensifica. Citlali, estudiante de administración de empresas, estaba enfocada en su carrera, en construir un futuro sólido y estable. Soñaba con trabajar en una empresa importante, con tener un buen salario y una vida cómoda. No veía la utilidad de la sabiduría ancestral, de la conexión con la naturaleza o de la búsqueda del equilibrio interior. Para ella, todo eso eran tonterías, ideas románticas que no tenían cabida en el mundo moderno. Solo, tienes que despertar, le decía Citlali con frustración. Estás viviendo en un mundo de fantasía. El pasado no te va a dar de comer. Tienes que enfocarte en el presente, en estudiar, en trabajar,
en construir un futuro para nosotros. Solo intentaba explicarle la importancia de la sabiduría ancestral, la necesidad de reconectar con sus raíces para encontrar un propósito en la vida. Le hablaba del códice, de los símbolos antiguos, de la importancia del nahual. Pero Citlali no escuchaba. Estaba cerrada en su propia visión del mundo, incapaz de comprender la búsqueda de Solo. Las discusiones se volvieron frecuentes y dolorosas. Citlali acusaba a Solo de ser irresponsable, de estar perdiendo el tiempo en tonterías. Solo se sentía incomprendido, frustrado por la falta de apoyo de su novia. El amor que una vez los unió comenzaba a desvanecerse, reemplazado por la tensión y el resentimiento. Una noche, después de una discusión particularmente amarga, Citlali le dio un ultimátum a Solo. «Tienes que elegir», le dijo con lágrimas en los ojos. «O el códice, o yo. No puedo seguir viviendo así, con esta incertidumbre, con esta falta de comunicación. Si sigues obsesionado con el pasado, no hay futuro para nosotros». Solo se quedó en silencio, sintiendo un nudo en la garganta. Amaba a Citlali, pero no podía renunciar a su búsqueda de la sabiduría ancestral. Sabía que era la única manera de encontrar su propósito en la vida, de llenar el vacío que sentía en su alma. «Lo siento, Citlali», dijo finalmente, con voz temblorosa. «Pero no puedo elegir. Necesito seguir este camino, necesito descubrir quién soy realmente». Citlali lo miró con tristeza, con una mezcla de decepción y resignación. «Entonces, supongo que esto es el final», dijo, secándose las lágrimas. Y con esas palabras, Citlali se dio la vuelta y salió del departamento, dejando a Solo con el códice y el peso de su decisión. Solo se desplomó en el sillón, sintiendo un dolor profundo en el corazón. Había perdido a la mujer que amaba, pero sabía que no podía renunciar a su búsqueda de la sabiduría ancestral. El camino lo llamaba, y él debía responder. Este capítulo profundiza el conflicto entre Solo y Citlali, mostrando las consecuencias de su búsqueda en su relación personal. También revela más detalles sobre el contenido del códice y la importancia del nahual en la tradición zapoteca. Espero que te sirva para tu grabación. Capítulo 3. El primer paso del viaje. La partida de Citlali dejó un vacío doloroso en la vida de Solo, pero también una renovada sensación de determinación. Ya no había vuelta atrás. Había elegido el camino del códice, y debía seguirlo hasta el final, sin importar los obstáculos que se presentaran. Después de la dolorosa ruptura, Solo se sumergió aún más en el estudio del códice, buscando pistas sobre el siguiente paso en su viaje. Pasaba horas examinando los símbolos, comparándolos con textos antiguos y buscando información en Internet. La tienda de artesanías se había convertido en un lugar de trabajo a medias, donde atendía a los clientes con una sonrisa forzada mientras su mente divagaba entre los misterios del pasado. Finalmente, después de semanas de investigación, Solo encontró una referencia a un pequeño pueblo en la Sierra Norte de Oaxaca, un lugar llamado San Juan de las Montañas. Según el códice, en ese pueblo vivía una curandera anciana, una sabia conocedora de las tradiciones ancestrales, capaz de guiar al buscador en su camino. Su nombre era Donaji, y se decía que tenía el don de comunicarse con los espíritus de la naturaleza. Sin dudarlo, Solo decidió emprender el viaje. Empacó una mochila con ropa, comida, agua y una copia del códice. Renunció a su trabajo en la tienda de artesanías, explicando a su jefe que necesitaba un tiempo para encontrarse a sí mismo. Con el corazón lleno de incertidumbre y esperanza, abordó un autobús que lo llevaría a las profundidades de la Sierra Norte. El viaje fue largo y tortuoso. El autobús serpenteaba por caminos sinuosos, ascendiendo montañas empinadas y atravesando valles profundos. El paisaje era impresionante, con bosques exuberantes, cascadas cristalinas y pueblos pintorescos aferrados a las laderas. Solo observaba el paisaje con fascinación, sintiendo una conexión cada vez mayor con la naturaleza. Después de horas de viaje, el autobús llegó a San Juan de las Montañas, un pequeño pueblo aislado del mundo moderno. Las casas eran de adobe, con techos de teja roja, y las calles estaban empedradas. Los habitantes, en su mayoría indígenas zapotecos, vestían ropa tradicional y hablaban su lengua ancestral. El aire era fresco y puro, impregnado del aroma de la tierra y las flores silvestres. Solo se sintió inmediatamente atraído por la atmósfera tranquila y misteriosa del pueblo. Preguntó por Donaji, y un anciano le indicó el camino hacia su casa, una humilde cabaña ubicada en las afueras del pueblo, rodeada de un jardín lleno de plantas medicinales. Con el corazón latiendo con fuerza, Solo se acercó a la cabaña y llamó a la puerta. Después de unos segundos, la puerta se abrió, revelando a una anciana de rostro arrugado y ojos profundos. Era Donaji, la curandera que había estado buscando. Donaji lo observó con una mirada penetrante, como si pudiera leer sus pensamientos y sentimientos. No dijo nada,
Simplemente lo invitó a entrar con un gesto de la mano. Solo entró en la cabaña, sintiéndose abrumado por la presencia de la anciana. La cabaña era pequeña y sencilla, pero estaba llena de objetos misteriosos, hierbas secas, velas encendidas, piedras de colores, amuletos de madera. El aire estaba impregnado de un aroma dulce e intenso, una mezcla de incienso, copal y plantas medicinales. Donaji invitó a Solo a sentarse en un banco de madera frente a la chimenea. Encendió un fuego y comenzó a preparar una infusión de hierbas. Mientras tanto, observaba a Solo en silencio, esperando a que él hablara. Finalmente, Solo rompió el silencio. Le contó a Donaji sobre su encuentro con la anciana en la tienda de artesanías, sobre el códice, sobre su búsqueda de la sabiduría ancestral y sobre la ruptura con Citlali. Le habló de su confusión, de su anhelo de encontrar un propósito en la vida. Donaji escuchó atentamente, sin interrumpir. Cuando Solo terminó de hablar, le entregó una taza de infusión y le dijo con voz suave pero firme: «El camino que has elegido no es fácil, joven. Requiere valor, humildad y perseverancia. Pero si sigues tu corazón, encontrarás las respuestas que buscas». Le explicó que el códice era una guía para despertar la conciencia y encontrar el equilibrio interior. Le advirtió que el camino estaría lleno de obstáculos y desafíos, pero también de oportunidades para crecer y aprender. Debes aprender a escuchar la voz de tu corazón, a confiar en tu intuición y a conectarte con la naturaleza, le dijo Donaji. La sabiduría ancestral está dentro de ti, solo debes aprender a despertarla. Donaji aceptó guiar a Solo en su camino, pero le advirtió que no sería una tarea fácil. Le dijo que debía estar dispuesto a renunciar a sus prejuicios, a sus expectativas y a su ego. Debía aprender a vivir en armonía con la naturaleza, a respetar a los ancestros y a servir a su comunidad. Solo se sintió abrumado por la magnitud de la tarea, pero también lleno de esperanza. Sabía que había encontrado a la persona adecuada para guiarlo en su camino. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para descubrir la sabiduría ancestral y encontrar su propósito en la vida. Donaji le propuso comenzar con un ritual de limpieza, un baño de hierbas que lo ayudaría a purificar su cuerpo y su espíritu. Le dijo que debía pasar la noche en la montaña, meditando y conectándose con la naturaleza. Al amanecer, regresaría a la cabaña para recibir sus instrucciones. Solo aceptó la propuesta de Donaji con gratitud. Se despidió de la anciana y se dirigió hacia la montaña, sintiendo una mezcla de miedo y excitación. Sabía que el camino de la sabiduría ancestral apenas comenzaba, y que lo esperaba un largo y desafiante viaje. Este capítulo marca el inicio formal del viaje de Solo, su encuentro con su guía espiritual y el establecimiento de los primeros pasos en su búsqueda de la sabiduría ancestral. También introduce la importancia de la conexión con la naturaleza y la purificación del cuerpo y el espíritu. Espero que te sirva para tu grabación. No olvides suscribirte al canal y darle like al video. Todos los días a las 6 de la tarde hay un video nuevo en el canal. También escribe tus sugerencias de historias en los comentarios a continuación. Capítulo 4. Los desafíos del camino. La noche en la montaña fue una prueba de resistencia física y mental para Solo. El frío calaba hasta los huesos, la oscuridad era densa y los sonidos de la naturaleza, antes melodiosos, se transformaron en susurros amenazantes. Solo, envuelto en una manta de lana que Donaji le había prestado, intentaba meditar, pero su mente estaba llena de pensamientos y temores. Recordaba las palabras de Citlali, su incredulidad y su ultimátum. Se preguntaba si había tomado la decisión correcta al elegir el camino del códice. Tal vez Citlali tenía razón, tal vez estaba perdiendo el tiempo en una búsqueda inútil. Tal vez la sabiduría ancestral era solo una ilusión, un cuento de viejas. Pero entonces, recordaba los ojos de Donaji, su mirada penetrante y su voz suave pero firme. Recordaba la sensación de conexión que había experimentado al tocar el códice, la certeza de que había algo más, algo profundo y significativo que debía descubrir. Y con esa certeza, se aferraba a su decisión, resistiendo el frío, la oscuridad y el miedo. Al amanecer, Solo regresó a la cabaña de Donaji, sintiéndose renovado y fortalecido. El ritual de la noche anterior había purificado su cuerpo y su espíritu, preparándolo para los desafíos que se avecinaban. Donaji lo recibió con una sonrisa amable y le ofreció un desayuno sencillo pero nutritivo, tortillas de maíz, frijoles y café de olla. Después del desayuno, Donaji le reveló el siguiente paso en su camino: debía aprender a vivir en armonía con la naturaleza, a respetar a los animales y a las plantas, y a utilizar los recursos de la tierra de manera sostenible. La naturaleza es nuestra madre, le dijo Donaji. Nos da todo lo que necesitamos para vivir, pero debemos aprender a cuidarla y protegerla. Si destruimos la naturaleza, nos destruimos a nosotros mismos. Donaji le enseñó a identificar las plantas medicinales, a preparar remedios caseros,
a cultivar la tierra sin utilizar productos químicos y a construir refugios con materiales naturales. Solo aprendió a cazar y a pescar de manera responsable, respetando los ciclos de la vida y evitando el desperdicio. Durante semanas, solo vivió en la montaña, aprendiendo de Donaji y conectándose con la naturaleza. Se levantaba al amanecer, meditaba al mediodía y se acostaba al anochecer. Comía lo que cultivaba y cazaba, bebía agua de manantial y respiraba aire puro. Se sentía más fuerte, más sano y más conectado consigo mismo que nunca antes. Pero el camino no era fácil. Solo enfrentó desafíos físicos y emocionales. Tuvo que aprender a sobrevivir en la naturaleza, a protegerse de los animales salvajes, a soportar el calor y el frío. Tuvo que superar sus miedos, sus prejuicios y sus limitaciones. Un día, mientras caminaba por el bosque, solo se encontró con un grupo de cazadores furtivos. Estaban talando árboles y matando animales indiscriminadamente, sin respetar las leyes de la naturaleza. Solo se enfrentó a ellos, intentando razonar y convencerlos de que detuvieran su actividad destructiva. Pero los cazadores se burlaron de él y lo amenazaron con violencia. Solo se vio obligado a defenderse, utilizando las habilidades que había aprendido de Donaji. Luchó con valentía y determinación, pero estaba en desventaja numérica. La trama secundaria se complica. Justo cuando estaba a punto de ser derrotado, apareció un hombre misterioso, vestido con ropa de cuero y un sombrero de ala ancha. Su nombre era Itzli, y era un protector de la naturaleza, un guerrero que luchaba contra la destrucción del medio ambiente. Itzli se unió a la lucha, demostrando una habilidad y una ferocidad impresionantes. Juntos, Solo e Itzli lograron ahuyentar a los cazadores furtivos. Solo se sintió agradecido y admirado por Itzli. Lo veía como un modelo a seguir, un ejemplo de cómo vivir en armonía con la naturaleza. Pero Donaji le advirtió que tuviera cuidado con Itzli. Le dijo que era un hombre peligroso, consumido por la ira y la venganza. Le dijo que debía aprender de Itzli, pero también protegerse de su influencia negativa. Itzli ha sufrido mucho, le dijo Donaji. Ha visto la destrucción de la naturaleza, la muerte de sus seres queridos. Su corazón está lleno de dolor y resentimiento. Debes ayudarlo a sanar, pero no debes dejar que te arrastre a su oscuridad. Solo no entendía las palabras de Donaji. Veía a Itzli como un aliado, un compañero en la lucha contra la destrucción del medio ambiente. No podía creer que fuera un hombre peligroso. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, solo comenzó a notar un lado oscuro en Itzli. Lo veía actuar con crueldad y violencia, disfrutando del sufrimiento de sus enemigos. Lo escuchaba hablar con desprecio de los seres humanos, considerándolos una plaga que debía ser exterminada. Solo comenzó a dudar de Itzli. Se preguntaba si realmente estaba luchando por la naturaleza, o si simplemente estaba buscando una excusa para desahogar su ira y su venganza. Se preguntaba si estaba siguiendo el camino correcto al aliarse con Itzli. Donaji le aconsejó que confiara en su intuición, que escuchara la voz de su corazón. Le dijo que debía decidir por sí mismo si Itzli era un aliado o un enemigo. Le dijo que debía ser fiel a sus principios, y que no debía comprometer su integridad por seguir a nadie. Solo se enfrentó a un dilema difícil. Debía elegir entre su admiración por Itzli y su lealtad a Donaji. Debía decidir si seguía el camino de la venganza o el camino de la sabiduría. La respuesta, lo sabía, determinaría su destino. Este capítulo presenta los desafíos físicos y emocionales que solo enfrenta en su camino, la importancia de vivir en armonía con la naturaleza y el encuentro con Itzli, un personaje complejo que representa una posible desviación del camino de la sabiduría. Espero que te sirva para tu grabación. Capítulo 5. La prueba de la humildad. La relación entre Solo e Itzli se hizo cada vez más tensa. Solo admiraba la valentía y la determinación de Itzli, pero no podía aceptar su crueldad y su sed de venganza. Intentaba razonar con él, convencerlo de que había otras formas de proteger la naturaleza, pero Itzli se negaba a escuchar. La única manera de detener la destrucción es con la fuerza, decía Itzli con voz fría. Debemos eliminar a los que dañan la naturaleza, sin importar el costo. Solo se sentía cada vez más incómodo con las acciones de Itzli. Lo veía envenenar ríos, destruir maquinaria y atacar a personas inocentes. Se preguntaba si realmente estaba luchando por la naturaleza, o si simplemente estaba desahogando su ira y su resentimiento. Donaji le aconsejó que se alejara de Itzli. Le dijo que era un hombre perdido, consumido por la oscuridad. Le dijo que debía seguir su propio camino, el camino de la sabiduría y la compasión. Itzli ha elegido el camino de la venganza, le dijo Donaji. Es un camino peligroso que solo conduce a la destrucción. Tú debes elegir el camino de la humildad, el camino del amor y la comprensión. Solo sabía que Donaji tenía razón. Debía alejarse de Itzli,
seguir su propio camino. Pero le resultaba difícil abandonar a un hombre que había admirado y respetado. Sentía la responsabilidad de ayudar a Itzli a encontrar la luz, de sacarlo de la oscuridad. Un día, Itzli le propuso a Solo participar en una misión peligrosa. Debían atacar una empresa maderera que estaba talando ilegalmente un bosque sagrado. Itzli planeaba incendiar la empresa y matar a todos los empleados. Solo se horrorizó al escuchar el plan de Itzli. Se negó a participar en una acción tan violenta. Le dijo a Itzli que estaba equivocado, que no podía justificar la muerte de personas inocentes. Itzli se enfureció al escuchar la negativa de Solo. Lo acusó de ser un cobarde, un traidor. Le dijo que había perdido su tiempo con él, que nunca había sido un verdadero guerrero. Eres débil, Solo, le dijo Itzli con desprecio. No tienes la fuerza para luchar por lo que crees. Eres un simple soñador, un idealista ingenuo. Solo se sintió herido por las palabras de Itzli. Sabía que Itzli lo estaba poniendo a prueba, intentando provocarlo para que reaccionara con violencia. Pero se negó a caer en su trampa. No voy a pelear contigo, Itzli, le dijo Solo con calma. No voy a participar en tu violencia. Creo que hay otras formas de proteger la naturaleza, formas que no implican la muerte y la destrucción. Itzli se burló de Solo, pero Solo no se inmutó. Se dio la vuelta y se alejó de Itzli, sintiendo una profunda tristeza en el corazón. Sabía que había perdido a un amigo, pero también sabía que había tomado la decisión correcta. Solo regresó a la cabaña de Donagi, sintiéndose agotado y desanimado. Le contó a Donagi lo que había sucedido, expresándole su frustración y su tristeza. Donagi lo escuchó atentamente, sin interrumpir. Cuando Solo terminó de hablar, le dijo con voz suave pero firme: has pasado la prueba de la humildad, Solo. Has demostrado que eres capaz de controlar tu ira, de resistir la tentación de la venganza. Has elegido el camino de la sabiduría, el camino del amor y la comprensión. Donagi le explicó que la prueba de la humildad era una de las pruebas más difíciles del camino de la sabiduría. Le dijo que requería renunciar al ego, a la vanidad y al orgullo. Le dijo que requería aceptar las propias limitaciones y reconocer la propia imperfección. La humildad es la llave que abre la puerta a la sabiduría, le dijo Donagi. Solo cuando somos humildes podemos aprender de nuestros errores, podemos crecer como personas y podemos conectar con la verdad. Donagi le reveló que había llegado el momento de emprender el siguiente paso en su camino. Debía viajar a un antiguo centro ceremonial, ubicado en lo alto de la montaña sagrada. En ese centro ceremonial, debía enfrentarse a una prueba final, una prueba que determinaría si era digno de recibir la sabiduría ancestral. La relación de Solo con Citlali resuena en su mente. Mientras Solo se preparaba para emprender el viaje al centro ceremonial, los recuerdos de Citlali volvieron a atormentarlo. Se preguntaba si había tomado la decisión correcta al elegir el camino de la sabiduría, si había sacrificado su felicidad por una ilusión. Se preguntaba si Citlali lo había perdonado, si alguna vez volvería a verlo. Donagi le aconsejó que dejara ir el pasado, que se concentrara en el presente y que confiara en el futuro. Le dijo que el amor verdadero nunca muere, que siempre encuentra una manera de regresar. El amor es como un río, le dijo Donagi. Puede fluir por diferentes caminos, pero siempre regresa al mar. Si tu amor por Citlali es verdadero, encontrará una manera de reunirlos. Solo se sintió reconfortado por las palabras de Donagi. Decidió dejar ir el pasado y concentrarse en el presente. Se preparó para emprender el viaje al centro ceremonial, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que la prueba final lo esperaba, y estaba dispuesto a enfrentarla con valentía y determinación. Este capítulo marca un punto de inflexión en el camino de Solo, su decisión de alejarse de Itzli y abrazar el camino de la humildad. También revela la importancia de la humildad como una virtud esencial para alcanzar la sabiduría y prepara el escenario para la prueba final en el centro ceremonial. Además, la subtrama de Citlali se reaviva, añadiendo una capa de complejidad emocional al viaje de Solo. Espero que te sirva para tu grabación. Capítulo 6. El encuentro con los ancestros. El ascenso a la montaña sagrada fue una peregrinación extenuante. El camino era empinado y rocoso, serpenteando a través de bosques densos y barrancos profundos. El aire se volvía más frío y delgado a medida que Solo ganaba altitud, dificultando su respiración. A pesar del cansancio físico, Solo continuaba avanzando, impulsado por la esperanza de encontrar la sabiduría ancestral. Donagi le había advertido que el camino estaría lleno de peligros y tentaciones. Le había dicho que debía estar atento a las señales, que debía confiar en su intuición y que debía resistir la tentación de rendirse. A medida que se acercaba al centro ceremonial, Solo comenzó a experimentar visiones extrañas. Veía figuras fantasmales danzando en el bosque,
Escuchaba voces susurrando en el viento y sentía la presencia de espíritus ancestrales a su alrededor. Al principio, solo se asustó con estas visiones. Pensaba que estaba perdiendo la cordura, que el cansancio y la falta de oxígeno estaban afectando su mente. Pero luego, recordó las palabras de Don Agi, debía estar atento a las señales, debía confiar en su intuición. Solo decidió aceptar las visiones, permitirse sentir la presencia de los espíritus ancestrales. Cerró los ojos y respiró profundamente, abriendo su mente y su corazón a la experiencia. Y entonces, sucedió algo extraordinario. Solo sintió una conexión profunda con el pasado, con la historia de sus ancestros. Vio imágenes de antiguos guerreros luchando por su libertad, de sacerdotes sabios interpretando los designios de los dioses y de mujeres fuertes y valientes protegiendo a sus familias. Sintió el dolor de la conquista, la opresión y la injusticia. Sintió la alegría de la resistencia, la esperanza y la perseverancia. Sintió el amor por su tierra, por su cultura y por su gente. Las visiones se hicieron más intensas, más vívidas. Solo se sintió transportado a otra época, a otro mundo. Se sintió parte de algo más grande, algo más significativo que su propia vida. Después de horas de ascenso, solo finalmente llegó al centro ceremonial. Era un lugar sagrado, construido con piedras antiguas y rodeado de una energía misteriosa. En el centro del centro ceremonial, había un altar de piedra, donde los antiguos zapotecas realizaban sus rituales y ofrendas. Solo se acercó al altar y se arrodilló. Cerró los ojos y comenzó a meditar, concentrando su mente y su corazón en la búsqueda de la sabiduría ancestral. De repente, sintió una presencia a su alrededor. Abrió los ojos y vio a un grupo de figuras fantasmales de pie frente a él. Eran sus ancestros, los espíritus de los antiguos zapotecas. Los ancestros lo observaron con una mirada penetrante, como si estuvieran leyendo su alma. No dijeron nada, simplemente esperaron a que solo hablara. Solo sintió un miedo profundo, pero también una gran reverencia. Sabía que estaba frente a seres sagrados, seres que habían vivido y muerto por su cultura y su gente. ¿Quién eres, joven?, preguntó uno de los ancestros con voz grave y resonante. Soy Solo, respondió Solo con voz temblorosa. Soy un buscador de la sabiduría ancestral. He venido a este lugar sagrado para encontrar mi propósito en la vida. Los ancestros se miraron entre sí, como si estuvieran deliberando. Después de unos segundos, el ancestro que había hablado antes se dirigió nuevamente a Solo. Has pasado muchas pruebas en tu camino, dijo el ancestro. Has demostrado que eres valiente, que eres perseverante y que eres humilde. Pero aún debes demostrar que eres digno de recibir la sabiduría ancestral. Los ancestros le revelaron a Solo la prueba final. Debía enfrentarse a sus miedos más profundos, debía confrontar sus sombras y debía aceptar su propia imperfección. Solo aceptó la prueba con valentía. Cerró los ojos y se sumergió en su interior, explorando los rincones más oscuros de su alma. Se enfrentó a sus miedos al fracaso, a la soledad y a la muerte. Confrontó sus sentimientos de culpa, de resentimiento y de envidia. Aceptó su propia imperfección, reconociendo sus errores y limitaciones. Después de horas de introspección, Solo sintió una transformación profunda en su interior. Sintió que sus miedos se desvanecían, que sus sombras se iluminaban y que su imperfección se convertía en una fuente de fortaleza. Abrió los ojos y vio a los ancestros sonriendo. Le dijeron que había pasado la prueba final, que era digno de recibir la sabiduría ancestral. Los ancestros le revelaron los secretos del universo, los misterios de la vida y la muerte y el propósito de su existencia. Le mostraron la importancia de la conexión con la naturaleza, del respeto por los ancestros y del servicio a la comunidad. Le explicaron que su misión era compartir la sabiduría ancestral con el mundo, para ayudar a otros a encontrar su camino, para sanar las heridas del pasado y para construir un futuro mejor. Solo se sintió abrumado por la magnitud de la tarea, pero también lleno de esperanza y determinación. Sabía que no estaría solo, que contaría con la ayuda de los ancestros y con la guía de Don Agi. Los ancestros se despidieron de Solo, desapareciendo en el aire. Solo se quedó solo en el centro ceremonial, sintiendo una profunda conexión con el pasado, con el presente y con el futuro. Este capítulo representa el clímax del viaje de Solo, su encuentro con los ancestros y la revelación de la sabiduría ancestral. También marca una transformación profunda en su interior, la aceptación de su propia imperfección y el descubrimiento de su propósito en la vida. Espero que te sirva para tu grabación. Capítulo 7. El regreso a casa. El descenso de la montaña sagrada fue mucho más rápido y fácil que el ascenso. Solo se sentía ligero, lleno de energía y propósito. La sabiduría ancestral había transformado su vida, dándole una nueva perspectiva sobre el mundo y sobre sí mismo. Mientras caminaba por el bosque,
solo recordaba las palabras de los ancestros. Su misión era compartir la sabiduría ancestral con el mundo, ayudar a otros a encontrar su camino, sanar las heridas del pasado y construir un futuro mejor. Solo se preguntaba cómo cumpliría esa misión. No era un guerrero, ni un sacerdote, ni un líder político. Era solo un joven que había trabajado en una tienda de artesanías. Pero entonces, recordó las palabras de Donagi: cada uno tiene su propio camino, su propia forma de servir al mundo. Solo comprendió que no necesitaba ser alguien que no era. Podía compartir la sabiduría ancestral a través de su propio talento, a través de su propia voz. Cuando llegó a la cabaña de Donagi, la encontró esperándolo con una sonrisa amable. Donagi lo abrazó con cariño, felicitándolo por haber completado su viaje. «Has regresado transformado», le dijo Donagi. «La sabiduría ancestral ha iluminado tu corazón. Ahora, debes compartir esa luz con el mundo». Donagi le dio algunos consejos prácticos sobre cómo cumplir su misión. Le dijo que debía comenzar por su propia comunidad, por su propia familia. Le dijo que debía ser un ejemplo de integridad, de humildad y de compasión. Solo se despidió de Donagi con gratitud. Prometió visitarla con frecuencia y mantenerla informada sobre sus progresos. El regreso a Oaxaca fue un viaje emocional. Solo se sentía ansioso por ver a su familia, a sus amigos y a Citlali. Se preguntaba cómo reaccionarían al verlo transformado. Cuando llegó a su casa, encontró a su madre esperándolo con lágrimas en los ojos. Su madre lo abrazó con fuerza, expresándole su alegría por su regreso. Solo le contó a su madre sobre su viaje, sobre el códice, sobre Donagi y sobre los ancestros. Su madre lo escuchó atentamente, con una mezcla de incredulidad y admiración. Al principio, su madre no entendía la obsesión de Solo con la sabiduría ancestral. Pensaba que estaba perdiendo el tiempo en una búsqueda inútil. Pero al ver la transformación en su hijo, al ver la luz en sus ojos, comprendió que había encontrado algo valioso, algo que le daba sentido a su vida. Solo también se reencontró con sus amigos. Algunos se burlaron de él, considerándolo un loco o un fanático. Pero otros lo escucharon con interés, sintiendo curiosidad por su experiencia. Solo les habló sobre la importancia de la conexión con la naturaleza, del respeto por los ancestros y del servicio a la comunidad. Les invitó a unirse a su causa, a compartir la sabiduría ancestral con el mundo. Algunos de sus amigos aceptaron la invitación de Solo. Juntos, comenzaron a organizar talleres, charlas y eventos culturales para promover la sabiduría ancestral. La subtrama resurge con fuerza. El reencuentro con Citlali fue el momento más emotivo del regreso de Solo. La encontró trabajando en una oficina, vestida con ropa formal y con una expresión seria en el rostro. Al principio, Citlali se mostró distante y reservada. No entendía la transformación de Solo, no comprendía su nueva pasión por la sabiduría ancestral. Solo le contó a Citlali sobre su viaje, sobre el códice, sobre Donagi y sobre los ancestros. Le explicó que había encontrado su propósito en la vida, que quería compartir la sabiduría ancestral con el mundo. Citlali lo escuchó atentamente, con una mezcla de incredulidad y curiosidad. Al ver la luz en los ojos de Solo, al sentir su sinceridad y su pasión, comprendió que había cambiado, que había encontrado algo valioso. Solo le dijo a Citlali que la amaba, que nunca había dejado de pensar en ella. Le pidió que le diera una segunda oportunidad, que lo acompañara en su misión. Citlali dudó al principio. Tenía miedo de volver a sufrir, de volver a perder su tiempo en una búsqueda inútil. Pero al ver la sinceridad en los ojos de Solo, al sentir su amor y su compromiso, decidió darle una segunda oportunidad. Citlali se unió a la causa de Solo, aportando su talento y su experiencia en administración de empresas. Juntos, comenzaron a organizar eventos culturales y proyectos comunitarios para promover la sabiduría ancestral. Solo y Citlali se reconciliaron, fortaleciendo su amor y su compromiso mutuo. Comprendieron que sus diferencias no eran un obstáculo, sino una oportunidad para crecer y aprender juntos. Este capítulo marca el regreso de Solo a su comunidad, su reencuentro con su familia, sus amigos y Citlali. También representa el inicio de su misión de compartir la sabiduría ancestral con el mundo y la reconciliación con Citlali, quien se une a su causa. Espero que te sirva para tu grabación. Capítulo 8. El legado de Solo. Con el apoyo de Citlali y de sus amigos, Solo fundó un centro cultural en Oaxaca, un lugar donde la sabiduría ancestral podía ser compartida y celebrada. Lo llamaron la Casa de los Ancestros, un nombre que evocaba la conexión con el pasado y la esperanza en el futuro. La Casa de los Ancestros se convirtió en un espacio vibrante y acogedor, donde personas de todas las edades y orígenes podían reunirse para aprender sobre la cultura zapoteca, para practicar la meditación y el yoga, para participar en talleres de artesanía y para disfrutar de música y danza tradicional.
Solo impartía clases sobre la historia de los zapotecas, sobre el significado de los símbolos ancestrales y sobre la importancia de la conexión con la naturaleza. Citlali se encargaba de la administración del centro cultural, organizando eventos, gestionando los recursos y promocionando la sabiduría ancestral a través de las redes sociales. El centro cultural se hizo cada vez más popular, atrayendo a turistas y locales por igual. Solo y Citlali se convirtieron en figuras reconocidas en la comunidad, líderes que inspiraban a otros a seguir su propio camino de sabiduría. Pero el éxito no llegó sin desafíos. Solo y Citlali enfrentaron la oposición de algunos sectores conservadores de la sociedad, que veían la sabiduría ancestral como una amenaza a sus valores y creencias. Fueron criticados, ridiculizados e incluso amenazados. Pero Solo y Citlali no se rindieron. Continuaron trabajando con pasión y determinación, convencidos de que la sabiduría ancestral era un tesoro que debía ser preservado y compartido con el mundo. Con el tiempo, la oposición se fue desvaneciendo. Incluso aquellos que inicialmente los habían criticado comenzaron a reconocer el valor de su trabajo. Comprendieron que la sabiduría ancestral no era una amenaza, sino una fuente de fortaleza, de identidad y de esperanza. El legado de Solo se extendió más allá de las fronteras de Oaxaca. Personas de todo el mundo comenzaron a interesarse por la sabiduría ancestral, buscando inspiración y guía en la cultura zapoteca. Solo y Citlali fueron invitados a dar charlas y talleres en diferentes países, compartiendo su experiencia y su conocimiento con audiencias diversas. Se convirtieron en embajadores de la sabiduría ancestral, promoviendo la paz, la armonía y la sostenibilidad en todo el mundo. Años después, Solo y Citlali tuvieron hijos. Les enseñaron la lengua zapoteca, les contaron historias de sus ancestros y les inculcaron el amor por la naturaleza y el respeto por la cultura. Sus hijos crecieron convirtiéndose en líderes en sus propias comunidades, promoviendo la sabiduría ancestral y luchando por la justicia social. El legado de Solo continuó vivo en sus hijos, en sus nietos y en todos aquellos que habían sido tocados por su luz. La trama secundaria encuentra su resolución. Itzli, el guerrero que había elegido el camino de la venganza, reapareció en la vida de Solo. Estaba envejecido, cansado y arrepentido. Había comprendido que la violencia no era la solución, que solo conducía a más violencia. Itzli le pidió perdón a Solo por su comportamiento pasado. Le dijo que había admirado su valentía y su compasión, pero que había sido demasiado ciego para verlo. Solo perdonó a Itzli con sinceridad. Le ofreció un lugar en la casa de los ancestros, donde podía compartir su experiencia y ayudar a otros a evitar el camino de la venganza. Itzli aceptó la oferta de Solo. Se convirtió en un miembro valioso de la comunidad, utilizando su conocimiento y su experiencia para proteger la naturaleza y promover la paz. El legado de Solo no fue solo la difusión de la sabiduría ancestral, sino también la transformación de las vidas de aquellos que lo rodeaban. Inspiró a Citlali a encontrar su propósito, a Itzli a encontrar la redención y a miles de personas a encontrar su propio camino de sabiduría. En sus últimos años, Solo se sentaba en el jardín de la casa de los ancestros, observando a los niños jugar y a los ancianos conversar. Sentía una profunda gratitud por la vida que había vivido, por el camino que había elegido y por el legado que había construido. Comprendió que la sabiduría ancestral no era solo un conjunto de conocimientos y prácticas, sino una forma de vida, una manera de conectar con el universo y de encontrar la felicidad. Solo entendió que el camino de la sabiduría ancestral no es un destino, sino un viaje continuo. Un viaje de autodescubrimiento, crecimiento y conexión con el universo. Y así, Solo continuó caminando, compartiendo su sabiduría y guiando a otros en su búsqueda de la verdad, hasta el último día de su vida. Su legado perdura, iluminando el camino de aquellos que buscan la sabiduría ancestral y construyendo un mundo mejor para las futuras generaciones. Este capítulo final cierra el círculo de la historia de Solo, mostrando el impacto de su legado en su comunidad y en el mundo. También ofrece una resolución a la subtrama de Itzli, quien encuentra la redención y se une a la causa de Solo. El capítulo concluye con una reflexión sobre la naturaleza del camino de la sabiduría ancestral, un viaje continuo de autodescubrimiento y conexión con el universo. Espero que te sirva para tu grabación. ¿Qué personaje de la historia crees que tuvo la influencia más positiva en el protagonista en su vida? Escribe en los comentarios. Si te gustó el video, regálanos un like y suscríbete para más contenido inspirador. Gracias por acompañarnos.